Marcia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Denise, cómo estás? Excelente, excelente. De verdad, agradecido porque aceptaste la invitación y sobre todo para esta primera sesión de ver cómo ve Marcia. No, yo muy agradecida porque nunca he estado en un espacio como este, así que es mi primera vez y te agradezco por darme la oportunidad. Marcia, una pregunta primero. ¿En qué andas ahora? ¿En qué estás haciendo hoy en día con la fotografía? ¿Cómo la estás viviendo en este caso? Mira, en estos momentos la estoy viviendo súper tranquila. Años anteriores estaba como más intensa con la fotografía. Ahora por ya más asuntos familiares, de que soy mamá con mi hijo, igual he tenido poco tiempo para dedicarme a la fotografía como me gustaría dedicarme. Pero momento que tengo libre es momento que yo agarro mi cámara y me voy a disfrutar la fotografía, que es la fotografía en naturaleza, prácticamente la que más me gusta. Y Marcia, ¿qué fue lo que te motivó a ti a encender la cámara por primera vez? Mira, yo cuando chica veía a mi papá tenía una cámara análoga, una Zenith. Y siempre lo veía con la cámara que sacaba fotos familiares, en eventos familiares, pero no así como andar sacando fotos muy, muy seguido, porque antes las cámaras eran análogas, había que comprar el rollo, después mandarla a revelar, igual era un costo. Sí, no, era carísimo. Sí, muy caro. Y yo un día le saqué la cámara a mi papá y le quedaban, no sé, del rollo, ponte tú que le quedaban unas 10 fotos todavía por tomar. Y ya la saqué y me fui a tomar fotografías. Y después yo misma como junté plata y mandé a revelar el rollo para ver cómo habían quedado mis fotografías. ¿Qué sentiste ahí? Y mucha felicidad porque era como mi primer descubrimiento, algo que era como nuevo para mí y que yo estaba como experimentando, pero cuando vi el resultado, que era un resultado muy bueno para mí, porque sin saber tomar fotografía habían salido para mí, para mi gusto, buenas las fotografías. Entonces desde ahí comienza como esta pasión a descubrir cosas que no todo el mundo ve, porque yo buscaba cosas o momentos o imágenes que pasaban desapercibidas para el ojo del común de la gente. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo descubrió? Tú comentaste que eras chica cuando empezaste a tomar la fotografía. Sí. Tenías el reto de que tenías una cámara análoga y no veías resultados inmediatos. ¿Cómo decidiste darle clic y qué momento darle clic a esa cámara análoga sin saber nada? Porque lo que hace es mirar por ese orificio y ver todas esas lineecitas por dentro. Mira, yo tenía, no me recuerdo si entre 13 o 14 años. ¿Ya? Y cómo lo decidí fue porque un día estábamos con una amiga y hicimos como un paseo. No me acuerdo si era un paseo de curso o un paseo entre amigas. Ya han pasado hartos años, así que no lo recuerdo mucho. Y yo llevé la cámara escondida, yo se la saqué a mi papá escondida. Y en ese momento dije, ya yo la voy a llevar y voy a sacar. La intención era sacar fotografía con mi amiga, con mi grupo de amigas, pero como era un paseo, me di cuenta que mi amiga como que no era lo interesante para que yo tomara la fotografía, sino que me di cuenta que alrededor de mis amigas había muchas cosas más bellas. Y ahí como que me hizo clic y empecé a descubrir que yo podía ver más allá de lo que yo veía en el común de los días o de los que veían mis amigas. ¿Y cómo era esa concentración? Porque finalmente lo veías al final de esto, pero después cuando llegabas a mirar por acá adentro, ¿qué sentías ahí en ese instante? Es que sentía que era todo un mundo, era un mundo muy distinto. Era como microscópico. Claro, era un mundo muy distinto a lo que tú ves, porque claro, es lo que te da el enfoque del lente, es como un pedacito de todo el entorno que tú puedes ver a ojo, a simple vista. Entonces, el saber, el enfocar, porque esas cámaras eran todas manuales. Ya. Entonces, ¿y cómo lo hiciste por inercia? ¿El enfoque? Lo hice por inercia. Parece que tenía muy buena vista en esa época, porque el enfoque que le di después salían mis fotos, que a esa edad yo la encontraba perfectamente enfocada. Quizás si la veo ahora voy a encontrarla que está a lo mejor desenfocada y todo, pero para mí yo la encontré que cuando las mandé a revelar y vi el resultado, para mí eran una foto que estaban perfectas. ¿Y este rollo era blanco y negro o a color? Era a color, sí. Color. ¿Y a qué le tomaste la primera vez? Porque me dijiste que le tomaste a la naturaleza, pero ¿qué fue lo primero que le tomaste ahí? Fue un paisaje con el mar, fue como un entorno costero.
Sí. Como una marina, así como Sí. tanto. No, fue el mar, habían entre las rocas, las olas. Ese fue ¿Tu primera foto? Sí, mi primera fotografía. Y entonces me dices que sentiste cuando la revelaste, sentiste esa emoción cuando sentiste la mano. Una alegría, pero claro, y después yo tenía que contarle a mi papá que yo había ocupado el rollo fotográfico. Entonces ahí como que mi alegría se me iba un poquito, pero da lo mismo. ¿Y qué te dijo tu papá en ese instante? ¿Qué te dijo al final? ¿Sabes qué? Como que no me dijo nada y me dijo, ya, bueno, cuando quieras sacarla, avísame y me avisa y yo te compro rollo. Y desde ahí yo empecé a ocupar más seguido la cámara de mi papá. Claro, sin nada de conocimiento, pero yo la ocupaba. Entonces ahí está una vida antes y después. ¿Cómo fue esa vida? ¿Cómo fue esa vida de Marcia, el antes de la fotografía y después de la fotografía? Mira, yo era niña, así que yo en ese tiempo, yo claro, la sacaba fotografía, pero no lo tomaba tan en serio, porque era niña, porque era una etapa de adolescencia donde uno estaba descubriendo millones de cosas y uno descubre muchas cosas y una de las cosas que descubrí ahí fue la fotografía. Pero yo creo que lo tomé más en serio cuando después, bueno, yo después me casé, tuve hijos y me fui a vivir más al sur, a Puerto Cisne. Ah, mira. Y cuando me fui a vivir a Puerto Cisne, bueno, yo ya con ese cariño que le tenía a la fotografía y me di cuenta de esos hermosos paisajes que habían allá, yo dije, no, yo tengo que comprarme una cámara porque, claro, entre medio yo había tenido estas cámaras, las chiquititas, las compactas, donde uno saca fotografías sociales, familiares, claro. Y al ver los paisajes de la 11ª región, yo dije, no, yo acá tengo que comprarme una cámara reflex. Y me compré mi primera cámara reflex, que fue una Nikon 3200, me acuerdo. Ay, pero tampoco sabía yo tomar fotografía. Con el lente kit que viene igual manera, el 1855 solamente y todo el lente kit. Y empecé a tomar fotografía automática. Y esa era mi vida, tomar fotografía automática. Pero entonces tú decías que un poco que empezaste a descubrir esa parte de mirar esos detallitos que la gente no veía y empezaste a descubrir cómo esa parte sí. ¿Cómo lo empecé a descubrir? ¿Sabes qué? Yo creo que siempre desde que nací, no sé, desde chiquitita fui muy observadora, aunque yo soy súper distraída, pero he sido bien observadora con cosas que me gustan. Entonces, por ejemplo, yo siempre me dedicaba, no sé, si salíamos a algún lado, yo me dedicaba y miraba, me dedicaba a ver un bichito. Que nadie veía que andaba un bichito, pero yo veía que había un bichito. No sé, o íbamos a algún lado y yo veía, no sé, mamá, mira, acá se refleja la luz, no sé, en una poza de agua. Y eran cosas que yo siempre iba como descubriendo, que me daba cuenta que yo veía y que el entorno, la demás gente que estaba al lado mío no lo veía. De hecho, hasta el día de hoy yo salgo a veces con amigas, no sé, me gusta mucho el trekking. Salgo a hacer trekking y digo, oye, pero mira, no sé, mira este honguito que hay acá. Y yo, pero ¿cómo lo ves? Si yo pasé por ahí y no lo vi, entonces siempre en otoño te vuelves loco, entonces en otoño te empiezas a ver todos los hongos, los micros que están ahí metidos en los árboles y del micro. Yo digo que son los microbosques impresionantes. Hay unos bosques metidos entre unos espacios que tú dices, wow. Me encanta. ¿Te gusta mucho este tipo de fotografía, lo que es la fotografía macro en sí? Entonces, sí, de hecho tengo 2 lentes macro y me encanta mucho. Mi estación preferida es el otoño y es por los colores de otoño y por el reino fungi. Yo salgo a buscar... ¿En serio? ¿Te encanta el reino fungi? Sí, me encanta. Yo salgo en otoño específicamente a buscar honguitos. Y como ahora, mira acá, te voy a hacer una pregunta clave. Cierta manera, en parte de tu evolución de niña a adulta, siempre veías la luz, siempre la sentías, siempre la veías. Sí. ¿Cómo fue ese descubrimiento de que la luz era parte de tu acompañador? O sea, te acompañaba en todo el proceso en sí. ¿Cómo lo empezabas a envolver? ¿Cómo empezabas a sentir la luz en ese instante? Mira, siempre, desde que ya me empecé a tomar la fotografía un poco más en serio, yo, otra cosa de las que a mí me encantan son los atardeceres y los amaneceres. Y para atardecer y amanecer es pura luz. O sea, son instantes precisos de luz. Y claro, yo, por ejemplo, cuando vivía en Puerto Cisne, yo me iba a la costanera de Puerto Cisne cuando estaba despejado, porque eso no sucede muchas veces en el año. Y esperaba el momento de la hora dorada. Que son un par de, por decirte, minuticos ahí. Minutos, sí. Y esperaba ese momento de la hora dorada para solamente contemplarla, ni siquiera sacar una fotografía.
contemplar la luz que se producía en el momento de la hora dorada. ¿Qué sentías? Muy interno. Una paz interior, una calma, una tranquilidad. Es como que vuelves a tu casa después de contemplar ese momento como cargada de nuevas energías, como... ya pensé que era de tarde. Era de tarde, pero te carga de energía, como que te libera de toda la tensión del día, todo el estrés que pudiste haber tenido en el día, haber apreciado la hora dorada, para mí era como lo máximo, era liberar todo el estrés y volver renovada a la casa. ¿Y los amaneceres? ¿Cómo lo veías así? ¿Te gusta más atardecer o amanecer? Atardecer. Atardeceres. Más que... Y ya me dijiste que te gusta la luz dorada. Me gusta la luz dorada. ¿Y la azul? La hora azul también me gusta, pero más me gusta la dorada. Ya. Debe ser por... No sé, me encantan más los colores pasteles quizás, no sé, pero me gusta más la hora dorada. Ah, mira. Y ven acá, y esa luz, como si esa luz fuera una persona, ¿qué te decía esa luz? ¿Qué te decía en la oreja? Como dentro? me decía, aquí estoy, despreocúpate, ya nada malo va a pasar, ya, o todos los problemas, los pensamientos negativos que tuviste hoy día, conmigo se te van a ir, o acá están tu nueva energía, o si hoy día tuviste un día feliz, con esto tu felicidad se va a aumentar, no sé, es como que la luz te habla y te invita a continuar por un camino de que tú eliges caminar por ese día. Tú elegiste caminar, uno se levanta y dice, ya hoy día voy a irme por este camino, y la luz te dice, ¿sabes qué? Vas por buen camino, sigue, continúa. ¡Wow! Sí. Para la luz. Entonces era como que te habla, es un lenguaje, claro, que te habla, te dice. Tu parte de terapia, era parte de tranquilidad, era llevarte a tu nivel de relax de cierta manera. Sí. Entonces al final la fotografía se convirtió en eso. Sí, se convirtió y está hoy en día muy metida en ti en cuanto a la luz, como te está diciendo esa información interna. Qué bonito. Claro, es que claro, que te habla, porque muchas veces uno sale a sacar fotografía y no siempre uno obtiene lo que quiere, porque la luz es la que manda. Entonces te dice hoy sí o hoy no. Tal cual sí, así. Sí. Epa, no saques la cámara, que de verdad hoy no es momento. Hoy día no, hoy te castigo, hoy día no vas a tener una buena fotografía porque yo hoy me escondo, no sé, por darte un ejemplo. Y cuando llegas a ese momento, al final también del reino Fuji, que vas a esas partes macro, ¿cómo empiezas a utilizar la luz en ese momento? ¿Cómo te habla entonces en ese instante? Porque ya hay más bosque, más interno, más privado. Más... Bueno, ahí ya uno tiene que utilizar harta técnica también. Ya. Sí, muchas veces porque los honguitos les gusta la oscuridad. Entonces ya uno tiene que aplicar más técnica, quizás también luz externa, un flash, pero claro, muchas veces hay honguitos que nacen sobre las hojas. Entonces, ¿en serio? Sí. Ay, no me he notado sí, eso. sobre las hojas. Entonces tú lo que puedes hacer, tomar esa hojita, llevarla a un lugar donde haya más luz, tomar la fotografía y devolver la hojita donde estaba. Mira, no sabía esa parte. Yo sé que inclusive me pongo a revisar mucho los árboles, las cortezas de los árboles, que es la parte interna. Y muchas veces hay micromundos que son espectacularmente lindos, que están dentro. Y están como metidos dentro de la corteza así por dentro. Y de repente tú ves que están paraditos chiquiticos, pero son unas cosas micro, que finalmente tú dices... Lo miro de frente, o si me acuesto mucho más abajo así, lo miro desde abajo así como la parte interna. Es un mundo hermoso. Ven acá, esta pregunta que te voy a hacer con respecto a la luz. Si esta luz fuera una emoción, ¿qué te dice? Si la luz fuera una emoción, Ajá. Es difícil porque es también... Para ti, la emoción para ti, pero ¿qué? Ajá. También es como la emoción que yo estoy sintiendo en el momento, porque como yo te digo muchas veces, mi forma de escaparme es como salir a tomar fotografía. Mira. Y claro, ahí cuando yo salgo a tomar fotografía, mis emociones son siempre las mejores emociones de tranquilidad, serenidad, paz interior. Y haces match con esta luz. Claro. Porque finalmente tú la buscas y la haces que se combine exactamente con tu emoción interna. Porque no podría hacer como match si me voy a un lugar oscuro. No podría. No, porque claro, yo me voy a la naturaleza y busco la luz que, por ejemplo, se cuela entre medio de los árboles y salen unos rayos hermosos.
Dime si eso no te alegra el día. Sí, no, definitivamente, Sí. definitivamente. Entonces, Cuando empiezas a y te mirar da- todo eso, Exacto. hay veces que tú te quedas tan te quedas parado. paralizado así como que, exacto. entonces, y lo que haces es mirar para atrás, vas para adelante, vas para adelante, sigue para acá, Sí. sigue para allá, y empieza como a ver cómo como- se empieza a hacer ese juego de Exacto. luces y a efectos. veces dar un paso más es perder esos rayos y te devuelves a seguir contemplando los mismos rayos que viste cuando descubriste esa luz. Wow, entonces definitivamente cuando sales a hacer trekking tienes que salir a trekking con gente fotográfica Sí, porque finalmente o no sea, pueden llevar el ritmo. No existe para mí un trekking sin mi cámara fotográfica. O sea, ese trekking, agua y la cámara fotográfica. ¿Qué más te gusta? ¿El bosque? ¿El agua? Sí. ¿El cielo? ¿Qué más te gusta? ¿Las montañas? ¿Los volcanes? ¿Qué más te gusta en base a la naturaleza? Que tú dices que te quedas sin palabras. O sea, a mí me gusta mucho... Fuera el Reino Fuji. Ya sí, sabemos que el me Reino gusta, Fuji es la locura. la naturaleza, pero también me gusta la naturaleza, el desierto. Me encanta mucho el norte de Chile. Yo viví en el norte de Chile cuando chica y me encantan los colores de los cerros. Por ejemplo, todo lo que es el área de San Pedro de Atacama. ¿Ya? Me encanta cómo en un cerro tú puedes encontrar infinidades de colores pasteles. Ah, mira, Sí. no conozco el norte, por eso mismo Sí. me- Sí, me encanta mucho la naturaleza del norte. Esa Y a pesar que es naturaleza. árida, y a pesar de que es así Sí, todo el tema la seco. estepa, no, me encanta mucho. Sí, Eso es lo que más te gusta en sí, fuera del Reino Fuji, que todo lo que son las montañas y todas las texturas que te dan las montañas sí, de colores. Sí, me encanta. Sí. Definitivamente me comentaste 3 veces que te encantan los colores pasteles y por eso mismo Sí. finalmente tratas de combinar. Y el otoño, por eso mismo me gusta mucho el otoño, porque los colores de otoño se asemejan mucho a los colores pasteles del norte de Chile, de los cerros del Entonces norte. tú esperas todo el año para de repente llegar otoño y dices, sí, Sí, me es que escapo. otoño es mi Me estación. escapo a hacer mi Sí, fotografía, sí. me escapo a mirar mis O sea, hojas. en mi casa saben que llega el otoño y yo desaparezco fin de semana. Yo no me encuentran en la casa el fin de semana. De hecho, el otoño es la estación en que yo nací. Entonces, mira. con mayor razón me gusta, sí. No, debe ser de verdad. Inclusive, yo llegué aquí a Chile y de verdad una cosa que descubrí fue las estaciones del año, que donde yo vengo en Venezuela solo hay 2 estaciones, ¿ok? Y prácticamente está muy marcada, ¿sabes? Por supuesto siempre es verano, siempre hay calor, siempre. Sí. Y luego está la parte de las lluvias, que es el tema, como la temporada de invierno, donde más, pero finalmente el frío nunca llega. Yo cuando llegué acá también que descubrí el otoño, yo llegué inclusive en otoño. Yo llegué a mudarme acá hace ya 8 años y llegué a otoño y dije, y pasé por la carretera esta por la Ensenada y dije, wow, cuando vi el lago, wow, los volcanes, wow, y después empecé a descubrir los colores de las hojas como niño. Esto lo veía yo en las películas y esto lo veía en tal cosa y cuando veía las hojas caídas y cuando veía la forma de las hojas decía, Sí. "Oh, esto existe de verdad", era como para mí mágico, era como decía, wow, y empecé a descubrir también esa parte como de los cambios de colores en sí de lo que es el ambiente, porque de cierta manera en este ambiente acá por lo menos la luz es totalmente diferente a lo que es el Caribe, inclusive mucho más el norte. Toda la esencia, toda la Sí. atmósfera es completamente diferente. Y aquí es como, no sé, a mí me parece como que te envuelve. A pesar de que de cierta manera, sí, la leña, que produce mucho la contaminación a nivel de lo que es la parte de la estratosfera y todo esto, pero al final esta luz te va envolviendo y te da como moldeando. No sé si te pasa así, como que Sí, te va mira. haciendo como que te da como unos masajes internos, o sea, como una parte así como que... Por supuesto. ¿No? Y yo tengo la suerte de tener una muy buena amiga, que es Viviana, y que las dos estamos de cumpleaños casi a la misma fecha, ¿no? Por Wow. 2 días nos llevamos y que también ella nació en otoño y las dos vibramos con el otoño. Wow. Y bueno, este año nos fuimos con Guillío, nos fuimos a sacar fotografías. Araucarias. Sí, a las araucarias. Nos fuimos hicimos Eso el debe ser, sendero. eso de- debe ser hermoso. Sí. Yo las he visto muy de cerca. O sea, no he ido a tomar fotografías. Y he hecho cerro, que es Lonquimay. Y por supuesto pasé por todo esto acá. Y cuando llegué a la cumbre, de cierta manera la cumbre se ve y se ven unas partes de los árboles abajo así. Sí, que son son totalmente maravillosos. prehistóricos. Sí. Dicen que son prehistóricos completamente porque finalmente tienen muchísimos siglos ahí. Mucho, mucho. Y claro, y con Viviana nos hemos complementado, a las dos también nos gusta mucho el reino Fungi, salimos mucho a hacer trekking, cuando una de las dos está estresada, una le avisa a la otra y la otra dice ya nos vamos al tiro, busquemos un Mira, lugar. entonces son cómplices en cuanto a estoy sí. estresado, necesito salir de este fin de semana para hacer algo. Es que de verdad que la fotografía también tienes que tener un compañero o una compañera que te apañen estas cosas, porque muchas veces uno sale con equipos caros,
con equipos que son bien caros a tomar fotografía, y salir solo en esta época, en esta fecha, como está la cosa, igual es peligroso. Entonces igual es bueno tener a alguien que sea como tu complemento, un amigo, una pareja, un hermano, no sé, un familiar, es súper bueno. Y ustedes cuando van a esas por unas salidas, ¿ustedes planifican anteriormente el tema de cómo va a estar la luz en ese instante, o van a hacer, o simplemente van y exploran y se consiguen lo que se consigan, igual manera luego esperan en la tarde, porque ya veo que les encanta lo que es la luz? Solamente vemos que el clima no llueva. Ya, si no llueve, nosotras salimos. Entonces, 300 al día al año que están cerradas, entonces. Sí, ¿no? más que nada es que si llueve es para que no se nos echen a perder los equipos fotográficos, si no... Sí. También es un reto Sí, interesante, ¿viste? sí. Cuando sales a tomar fotografía con lluvia. Exacto. Porque ves una sensación totalmente diferente en lo que es las hojas y toda esta Sí. cantidad de cosas. Y el sonido te da una parte, no sé si Sí. lo puedes experimentar, pero te da un sonido así como que relajante, Sí. pero finalmente sí, tienes que proteger la cámara Claro, súper y ese bien. olor a naturaleza mojada también es muy rico, así que... Totalmente Sí. lo que ustedes conectan automáticamente, y tú conectas automáticamente con la parte terapéutica. Todo Sí. esto es una parte que te hace como que feliz. Y en este instante, como Viviana me comentaba, también una oportunidad me decía que era una especie de, no sé si desahogo. No sé si te pasa también a ti. ¿Te pasa esta Sí, parte como es que un tú dices? desahogo, sí, cuando estamos ahogadas o nos da nuestra olguita marina, como han dicho acá en Chile, nosotros salimos y no lo pensamos dos veces, y si tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a ver un amanecer, nos levantamos a las 5 de la mañana y nos vamos a ver el amanecer. Sí. Marcia, hoy en día es tu pasión. Literalmente es una de las Es mi cosas. pasión. Es mi pasión la fotografía, y le pongo harto cariño a la pasión, porque creo que hay pocas personas en esta época de la vida que le dedican tiempo a las pasiones. Y yo creo que es algo súper importante para vivir el día a día el ritmo del día a día que uno está viviendo en la época que estamos viviendo. Entonces yo creo que si uno no tiene una pasión en la vida, como que la vida se te vuelve fome. Porque una persona podría decir, no, mi vida es súper entretenida, yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo unos hijos, pero ¿qué te apasiona aparte de hacer algo que te llene? Porque claro, a mí me llena mucho tener mis hijos, me llena el verlos Claro. sonreír, el verlos crecer, me llena. Pero una pasión que hago yo para mí, para que me relaje, para que me llene, para que me haga crecer como persona, es distinto. La fotografía para mí me ha hecho crecer mucho como persona, me ha hecho ver las cosas de otra forma, desde otro punto, y descubrir que yo puedo mirar más allá de lo que ve el común de las personas. Fíjate, inclusive hoy en día te considero una embajadora visual, porque de igual manera tú resaltas mucho esta belleza natural que está hoy en día aquí en la región de los lagos y toda la parte del sur, y veo que finalmente lo haces indirectamente, porque finalmente no buscas aprobación de que te vaya a mandar Nat Geo a que te dediques a hacer esto, porque no sé si te puede pasar algo así, como que ya cuando te condiciona un trabajo, que no sé si te puede pasar así, ya te bloquea. Claro. O no sé si puede suceder así, si hoy en día te puede decir, te llama Nat Geo o te llama alguien que va a hacer que hagas un reportaje completo de lo que son los paisajes del sur. ¿Dejaría esa pasión o sería una recompensa? Yo creo que sería una recompensa. ¿Pero te sentirías de igual manera súper motivada a hacerlo naturalmente, o sencillamente dirías, yo lo hago a mi manera, a mis tiempos, a mi ritmo, o sencillamente, o cómo haría en este caso Marcela? Lo haría a mi manera, porque yo creo que las pasiones uno la tiene que hacer. Si no lo hace a tu manera, ya no es tu pasión. Entonces, tienes que hacer a tu manera, a tu ritmo, porque sí. De hecho, la fotografía necesita de mucha calma, de mucha paciencia. ¿Ya? Si tú no le pones la calma y la paciencia a la fotografía, no va a resultar, o no vas a obtener el resultado que tú esperas. Mucha gente dice, pero no sé, te doy un ejemplo. Sí. Hay una fotografía donde yo veo que hay un perrito que va entrando por la puerta de una casa, justo le va dando la luz, un rayo de luz al perrito, como guiando hacia la puerta de la casa. Pero ¿cómo tomaste esa fotografía? Yo vi el perrito, vi que la puerta de la casa estaba abierta y me fijé en la luz. Y tuve la paciencia de esperar
a que el perrito tomara la decisión de pasar por La luz, por la luz. Y el perrito tomó la decisión y pasó. Pero para eso yo tuve que esperar. Wow. Entonces, mucha gente no se toma el tiempo o no tiene la paciencia de esperar el momento exacto para poder tomar esa fotografía. Oye, eso de verdad es un gran don, a tener Sí. paciencia, porque finalmente sí, puedes prever el acontecimiento antes que suceda y puedes quizás de repente, pero en un momento dado es tener paciencia, tener paciencia. Hay gente que habla y quisiera sobre la fotografía de paisaje, que es la más simple. Yo siempre digo que es la más complicada, porque de cierta manera tienen que planificar muy bien todo lo que vas a hacer y sobre todo para poder componer no solamente una postal, sino un lenguaje visual que se tienen que leer en la fotografía, tienen que leerse. ¿Qué pasa con Marcia con ese momento? Quizá de repente llegó al instante. Llegaste a la roca, viste el atardecer y viste todo lo que es la sonografía, pero en ese momento no está Marcia alineada con su parte creativa. Porque de cierta manera tú dices, ok, la tomo Sí. aquí. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame un Es poquito que sobre esa parte así. muchas veces Marcia no está con su momento creativo al 100. Entonces, yo creo que, claro, ¿Qué haces ahí? cuando uno llega a la cima y uno tiene que disfrutar el momento solamente. Si te sale la fotografía, qué bueno. Y si no, disfruta el momento. Porque, claro, uno quisiera que siempre saliera la fotografía que tú esperas que salga. Pero no siempre es así. No siempre es así. Uno a veces sale, yo a veces salgo a tomar fotografía y espero volver con, no sé, un montón de fotografías que me gusten, que me llenen, que me cuenten, o sea, o que me hayas hecho sentir o que me hayas sacado alguna emoción. Y cuando las reviso me doy cuenta que no fue así. Entonces yo creo que, pero el momento que yo viví en la cima del cerro, ese momento quizá no está plasmado en una fotografía, pero sí está dentro de mí. Tuyo. Es mío. Entonces, con eso yo me doy por pagada. Yo me doy por pagada. Sí, muchas veces uno no obtiene la fotografía que quiere, pero eso es bueno, porque yo voy a volver de nuevo a esa cima del cerro. Voy a volver, voy a ser cargante y voy a volver hasta que voy a obtener la fotografía que quiero obtener. Ven acá, y porque tú finalmente te gusta más la experiencia a nivel de la fotografía o la técnica que quede perfectamente bien, porque finalmente mucha fotografía es subjetiva. Mira, Porque finalmente muchas veces nos enfermamos, y digo enfermamos porque finalmente me incluyo, en que técnicamente está perfecta, pero finalmente no invoca ese lenguaje. Entonces de repente si hago mucho más, con más de estómago, más de corazón y menos mente, no sé cómo salir. No sé qué pasa con Marcia en ese caso. Sí, mira, yo cuando empecé en fotografía y empecé a estudiar fotografía, me preocupaba mucho de la técnica y finalmente terminaba frustrada porque no siempre uno saca fotografía técnicamente perfecta, pero sí yo encuentro que después de que porque cuando uno se inicia la fotografía, uno tiene que preocuparse más que la técnica de poder que la fotografía que tú sacas te hagan sentir emociones. Después de que uno entiende eso, yo creo que viene el segundo paso de la técnica. Pero después de que tú ya tienes la técnica, la fotografía te hace sentir emociones, yo creo que componer una fotografía es mejor que una fotografía técnicamente perfecta. Porque tú al componer esta fotografía va a hacer sentir, o la persona que vea la fotografía que está correctamente... O sea, ponte realmente puesta, está correctamente compuesta, pero finalmente sí, todo. pero no te va a contar, porque todo dice en la fotografía tiene que contar una historia. Sí, quizás sí, o a veces no, porque hay fotografía abstracta que no te cuenta una historia. Entonces, yo creo que lo que sí tiene que decirte la fotografía, más que está técnicamente bien, que la fotografía tiene que decirte o hacerte sentir una emoción. Yo creo que eso es lo principal. Pero en principio vas a sentir tú la emoción, porque tú la tomaste, Claro. Y vas a sentir las emociones en sí. Si la emoción la siento yo, con eso me doy Ya. por pagar y me da lo mismo Excelente. lo que diga el resto de las personas, porque yo siento emociones con mi fotografía. Excelente. Sí. Muchas veces pasa eso. Pasa que inclusive caemos en... Te lo digo muy personalmente porque caemos muchas veces en esa, como mencionaba, esa aprobación social, con esa mención que finalmente nos empezamos a frustrar porque finalmente Sí. ¿qué pasa? Porque a la gente no le gusta, pero no me importa una mierda, No, voy a decirlo así lentamente porque exacto. finalmente es mi fotografía
Y si yo siento lo que siento es perfectamente Es que eso bien. es lo que pasa ahora en redes sociales, que hay fotografías que son hermosas, que te hacen sentir muchas emociones y uno va y tiene ¿cuánto? 3, 4, 5 me gusta. Dos Y- comentarios que es la mamá y la prima. Sí, y vas y ves otra fotografía que en realidad, no por despreciarlo ni decir que ay, yo sé mucho fotografía o saco excelente fotografía, pero hay fotografías que dejan mucho que desear y tienen miles de likes. Entonces, Sí, hay un Sí, parte es que como- quizás al final caemos en algo inconsciente. Yo siempre hablo mucho que es el síndrome del impostor. Muchas veces, quizás de repente, cuando ya repetimos muchas fotografías, las publicamos para compartirlas, no solamente porque finalmente queremos tener aprobación, sino para compartir esa emoción que yo tengo. Véanlo, gente. Y gente que está en tu grupo, gente que tú sigues y gente que está metida en tu... Pero muchas veces ese síndrome de impostor es porque al final cuando empezamos a tener 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 fotografías que finalmente no están, la gente como que ni te comenta, ni nada por el estilo, entra como que, ay, ya va, ¿qué pasó? ¿Qué me siento? Y empieza como, no sé, Sí. te digo yo muy personal, que empieza como que el sentido como que el cabello bajo, el tema como que, ay, qué fastidio, ahora entonces Yo ya no te creo- emociona, porque finalmente nos yo sentimos... creo que es una etapa que uno tiene que superar, que al principio quizás sí a toda persona le puede llegar. Es una etapa que se tiene que superar. Y más que nada, yo las redes sociales, últimamente no he subido muchas fotografías a redes sociales, pero yo la ocupo como una galería de mi arte. No una galería para que me den like, sino que una galería donde yo expongo mi arte. Y me gustaría que la gente lo vea, pero ni siquiera que me den like, sino que la gente lo vea. Nada más que eso. Mira, me respondiste lo que te iba a preguntar, exactamente eso. Es decir, ¿cómo haces? ¿Cómo hacías para, bueno, para de repente para enfrentar y para Sí. hacer toda esta dinámica? Porque de verdad hay veces que, o sea, hay muchas personas que le pasa, muchísimo. Te digo porque quizás de repente por parte muy personal, pero también muchísima gente que he conversado, que finalmente sí, lo usamos como las redes sociales como para acercar, pero al final no tiene sentido, o sea, al final. Y tú eres la persona que de igual manera imprimes la foto, porque yo veo que naciste con el tema de la fotografía impresa, con la análoga que la tenías en la mano. Tú hoy en día imprimes tu fotografía y la tienes en tu casa, la tienes puesta en todos lados. Mira, me río porque tú vas a mi casa y no tengo ninguna fotografía en mis paredes. mía. Entonces, pues, pero si naciste con la fotografía en la mano, que fue lo que te emocionó. De hecho, hoy día mandé o sea, no hoy día, el lunes, no, el viernes mandé a imprimir unas fotografías que me pidieron tomar de un colegio. ¿Ya? Y ahí conversé con la persona que me va a imprimir esta fotografía y le dije, ¿sabes qué? Yo ya tengo que parar de coleccionar fotografía en un disco duro. Claro. Y quiero mandar a imprimir mis fotografías para... yo tengo una escalera, tengo una casa de 2 pisos, así que quiero mi escalera llenarla de fotografías mías y desde el principio, desde que empecé a tomar fotografías hasta el día de hoy, y también es como para ir viendo, que en mi casa se vaya viendo como la evolución desde que comencé a tomar fotografías hasta el día de hoy. Pero de verdad, todos en mi casa me dicen, mamá, pero por favor manda a imprimir, o por último hace un álbum. Y yo de verdad debo reconocer que es dejación. ¿Ya? Y es porque siento que todavía no he tomado como la fotografía que realmente merezca ser impresa. Pero Guamaya, tú decías, finalmente hablabas mucho sobre la pasión que sentías y todo el Claro. estómago que te movía cuando tú hacías una fotografía. Sí. Entonces puedes tomar cualquiera y puedes decir, esta es la que me encanta. Y esa que te voy a preguntar exactamente eso. ¿Cómo tú decides qué fotografía es buena o mala? Porque te pregunto, esas 2 preguntas completas. Esa y la segunda es, ¿tomas muchas fotos del mismo espacio, mismo lugar, diferentes ángulos? Sí, tomo bastantes fotos de un mismo lugar y de diferentes ángulos. ¿Por qué? Ajá. Porque si tú tomas una foto, solamente una foto de un lugar, pierdes mucho. Pierdes mucho porque donde tú tomes desde donde tú tomes Ya. fotografía, siempre hay cosas interesantes. Siempre hay cosas que quieren mostrarse. Entonces creo que es ser egoísta no poder tomar de distintos ángulos. O sea, es ser egoísta con la naturaleza. ¿Y No- cómo decides cuál es la mejor? Es que ese es mi problema. Y yo creo que, ¿sabes qué? Y por eso yo creo que yo no impreso mis fotografías.
Me gusta. Ahí son las 4, me gustan las 4. ¿Cómo hago? ¿Me gustan las 4 o no me gustan las 4? Ese es mi problema. Pero es un extremo completamente diferente. Exacto. Sí, ese es mi problema. Entonces, bueno, también tomar de distintos ángulos te hace recordar el momento en el que tú estabas. Porque, bueno, y yo colecciono fotografías, siempre digo, para mi vejez. Porque cuando yo le digo a mis hijos que cuando yo sea viejita y ya empiece a olvidar cosas, quiero que ellos me tengan un computador y me vayan mostrando mis fotografías y yo poder ir recordando mi pasado a través de mis fotografías. Bueno, vas a tener un reto nuevo, vas a hacer el álbum. Y vas a tener tus álbumes donde tú vas a decir a tus hijos, muéstrame mis álbumes impresos porque ahí es donde está la cosa como... O caminemos por el pasillo, o caminemos por la casa. Sí, lo que pasa es que si es un álbum impreso, yo como soy llorona, mi fotografía van a estar llenas de marcas de lágrimas. Bueno, entonces imagínate tú esa parte genial donde están tus marcas naturales metidas. Entonces, eso es una combinación de tu arte completamente. Claro. Eso va a ser genial, de verdad. Entonces, ay, mira qué bien. Te echas poca gotica. No, exactamente porque lo sentí. ¿Qué pasa ahora con Barcia? ¿Tiene un ritual antes de tomar la fotografía, antes de llegar al lugar? ¿Tiene algo como una especie de ritual? No, solamente la paciencia. Llegar, no tomar la fotografía al tiro, sino que sentarme, observar, esperar y después disparar. ¿Ya? Sí. Tal cual, pero igual manera. Y esto lo haces, como me decías, que muchas veces lo haces acompañado y lo haces solo algunas veces. Haces la misma fórmula que tú llegas, te sientas en un lugar, miras todo el entorno. Sí, primero observo. Claro, me fijo mucho en la luz, dónde alumbra mejor, donde hay un rayo, donde hay un reflejo, donde quizás puedo enfocar de mejor forma, donde hay algo interesante. Y ahí después de fijarme, tomo un lugar, me siento, escucho la naturaleza, porque de verdad hay que escuchar la naturaleza. ¿Qué te dice así como lo escuchas así? No es que la naturaleza me hable, sino que escucho el ruido, no sé, el mar, el río, los árboles moverse, los pajaritos cantando. Y después decido la foto que voy a tomar. Tocas las cosas, tocas todo lo que está en la naturaleza. Sí, me gusta tocar, sí. Tocas el árbol, tocas la piedra, metes la mano en el agua. Abrazar los árboles, sí, me encanta. ¿Qué sientes ahí? ¿Qué sientes esa parte así? Siento que... Te combina el tema de la paz que estás buscando dentro de todos los espacios. Que ellos me entregan su energía y siento que yo le entrego energía a ellos. Qué bueno eso. Sí, es un intercambio completo. Sí, definitivamente amas naturaleza completamente porque las trabaja una sinergia constante. De hecho, yo vivo en un sector rural que es en Chamisa. Y yo tengo un bosque donde yo vivo. Entonces, cuando yo estoy estresada en mi casa, yo me voy a mi bosque. Y empiezas a oler, a sentir, a escuchar. Escuchar. Tengo mi árbol preferido. Cuando estoy muy estresada, me voy a mi árbol. Mira, qué espectacular eso. Sí. De verdad. Wow. Muchas veces yo también quiero buscar esa parte. Quizás hoy en día con mi hija... Cuando ya cumpla 3 años, quiero llegar a un sitio, es hacerme el primer árbol. Y que va a ser el primer árbol familiar, donde creemos ya hay un ritual, donde que ella tenga más conciencia y todo. Y luego cada año visitarlo, para que ella también con sus hijos también sembre un árbol y así. Exacto. Sea como nuestra contribución a la naturaleza, al mundo. Y por supuesto acá en el sur, que muchas veces, de cierta manera, vivimos en un entorno espectacularmente hermoso. Sí. Yo creo que inclusive nosotros los extranjeros, muchas veces valoramos más donde estamos hoy en día porque lo vivimos diferente. Que es diferente que quizás de repente hay muchos chilenos que dicen, sí, yo lo veo todos los días. O nací aquí, no me importó. Ven el volcán Osorno, el Calbuco, ven todo, sí, está ahí. Pero nunca esa parte interna. Yo me acuerdo con la vez que subí por el volcán Calbuco, que vi lo de los sedimentos y la erupción. Yo decía, estoy pasando por estas rocas que eran lava. Y esta lava era sedimento. Sí. Y esta roca salió de arriba de la montaña y está aquí gigantesca. Y cuando vi la historia de lo que es la iglesia, que pasó la lava por el lado de la iglesia y toda esta cantidad de cosas, entonces es como más vivencial, es como una parte así más vivencial. Y yo amo esto, yo amo el sur, amo las lluvias, amo todo lo que hoy en día estoy acá. Lo amo, los microbosques y el bosque valdiviano. Yo digo que inclusive cuando lo leí, porque no tanto era el de estar ahí,
es que leí un poco sobre el bosque boliviano y dije, este es único en el mundo y lo tengo al lado y cada vez que quiero ir voy. Y tenemos demasiados naturaleza, tenemos demasiados bosques para abajo y demasiado por descubrir. Una locura, una locura, una locura. Tú hoy en día, Marcia, buscas contar una historia en esa fotografía. Sí, o sea, trato de contar una historia. Hay fotografías que a mí me gusta mucho también la fotografía abstracta, que quizás la gente que la ve no le toma mucho significado, pero sí, me gusta contar una historia, pero más me gusta que esa fotografía que obtengo me cuente la historia a mí. Me cuente la historia del momento en que yo estaba en ese momento, en ese instante, sí. Claro. Y claro, uno sale a la naturaleza a capturar estos momentos, pero como yo te digo, hay muchas fotografías que yo las guardo para mí, que la historia solamente me la cuenta a mí. Yo muchas fotografías yo no las publico, no se las muestro a nadie. Entonces, como que también no podría decirte que yo quiero contar una historia a través de la fotografía, porque yo no se la muestro a mucha gente, no se la muestro a veces a nadie, sino que me gusta que cuando yo veo la fotografía, esa fotografía me cuente la historia del momento en que yo estaba ahí. Viste que tienes material completamente para llenar tu casa entera. Sí, porque sí. Finalmente, esas son las fotografías que tú dices, la tienes aquí, la tienes acá, la tienes acá, y cuando pasas por un lado, de repente la miraste. Y de repente te llevaste ese espacio, ese momento, ese instante, hasta el frío lo que sentiste, hasta el calor que sentiste, exacto. Y toda la cantidad de cosas que están ahí. Sí. Es espectacular. Yo, verdad, un día, yo descubrí, llegando aquí, realmente imprimí mi foto. Y, verdad, y las fotos son mías. Como te decía, me encantó la foto, la imprimí, la imprimí, la puse en un cuadro gigante y la tengo. Y ahí voy. Hay un momento que me aburro. Cuando yo hago como un cambio en galería. Agarro las fotos, las quito de ahí, imprimo otras y las vuelvo a montar. Y voy cambiando mi galería visual. Es por esa misma razón. Es como que de repente, sí, hay fotografías que están muy, muy antiguas, y hay fotografías que son más modernas, más nuevas, pues, prácticamente. Y ahí voy como mitando. Y hay lugares que, verdad, que amo, como a nivel fotográfico. Y le tomé la foto y la imprimí de 3 metros por 2 metros y la tengo en mi comedor. Cada que estoy ahí, de repente estoy sentado en el sillón del living, vieron el comedor así, veo la foto y digo, wow. ¿Y recuerdas el momento? Y recuerdo que pasé 4 horas, de cierta manera, esperando ese instante. Y es una fotografía urbana. No es una fotografía de paisaje, es una fotografía urbana, pero esperé exactamente los colores dorados de lo que es la parte de la luz que entraba dentro de los edificios. Pasé la fotografía y dije, esta es. Y cuando la imprimí y la veo, wow. Y gente que llega a mi casa y la mira y dice, qué espectacular eso. ¿Dónde compraste esa foto? Yo así. ¿Cómo la compré? La hice, huevón. O sea, ¿qué pasa, pues? ¿En serio la diste tú? Ah, no, ¿qué la hizo? La magia, huevón. O sea, posiblemente... Ay, esa te va a hacer esta pregunta. ¿Tú tendrías fotografías de otro fotógrafo en tu casa? Si yo tuviera fotografía... No. ¿Tendrías otra fotografía de otro fotógrafo? Si Vivian te regala una fotografía, ¿tú la tendrías en tu casa también, tu pared? Si Viviana me la regalara, yo creo que sí. Porque yo quiero mucho a Viviana. ¿Y si otro fotógrafo te regalara una fotografía? Yo creo que no. No, porque a mí me molestarían mucho en mi casa. Pero ¿cómo tienes fotografía de otro fotógrafo y no tienes tuya? Porque... ¿Y tienes gente que hoy en día tú admires muchísimo a nivel fotográfico, también que sea como inspiración, tengas como especie? Sí, yo tengo muchos fotógrafos a los que admiro. Yo, por ejemplo, aprendí composición con Paulo Olivier. ¿Ya? Y yo amo su trabajo de él. ¿Y si él te regala una fotografía? ¿Ah? ¿Y si él te regala una fotografía? Hoy yo creo que quizás sí. Sí, quizás sí. Muchas veces caemos en algo muy interesante. Finalmente siempre tenemos inspiradores. Tenemos inspiradores que nos ayudan quizás de repente a agudizarnos. Porque parte de la educación visual es siempre mirar cosas. Tú hoy en día tienes algo súper espectacular que te encanta mirar tu entorno, te encanta sentir tu entorno, te encanta vivirlo muy internamente, y eso hago súper bien. Pero muchas veces también tenemos esos inspiradores o estas personas que también hoy en día desarrollan proyectos que quizás nosotros los miramos. Yo compro muchos libros, yo compro muchísimos libros, y finalmente hay veces que el libro lo veo una sola vez y lo guardo, y de repente en un momento dado lo voy a sacar y miro 3 cosas y lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir, ¿sabes? Y ahí yo estoy en ese proceso constantemente, como al final como conexión, pero es conexión editorial. O sea, me gusta tenerlo en la mano. No me gusta tenerlo que meterme en redes sociales o meterme así a mirarlas. No, miro y que de repente... Pero cuando estoy quizás de repente en una búsqueda de algo
créeme que agarro los libros físicos y empiezo Claro. a elogiarlos. Y hay veces que abro la hoja y veo, y digo, wow. Abro, wow. Y cierro y otra vez, listo. No es porque me copié, sino como que me respiré. Sí, exacto, sí. Sí. Bueno, yo creo que también me falta eso de poder mandarme a hacer un álbum fotográfico solo de mis fotografías, pero de mis fotografías de naturaleza, porque álbumes fotográficos de familia, de hijos, eso no, en todas las casas hay y yo también tengo, pero de mis fotografías de naturaleza estoy al debe, no tengo de eso. Y eso también te llena muchísimo. Fíjate, incluso con la de tus hijos, me imagino que te llena muchísimo cuando lo estás mirando. Y mira, yo conozco, pues, mi mamá, pues, hace muchísimos años atrás, me dice, mira, que vea los álbumes de ustedes, niños, y me lo envía. Y, wow, mamá, tú tienes todo guardado, todo esto, y lo tienes guardado. Sí. Hace poco me envió una fotografía, le dije, pásame una fotografía, toma el teléfono con la fotografía con el teléfono y me la envías. Y yo voy a tratar de recrearla dentro de la IA para darle con una connotación más moderna. Claro. Y quizás de repente un video. Y casualmente unos amigos de la infancia también me mandaron una fotografía y empecé a hacer como el tema del video, de que estamos todos conectados en ese instante, porque casualmente hay una persona que del grupo de amigos en la infancia está muerto. Y finalmente era como para revivir nuevamente con él esos momentos así. Sí. Pero esos momentos de que esos microsegundos de video, que finalmente era risa, y tal cual lo coloco en la historia. Yo creo que hoy en día uso la IA para esto, para mucho más darle esa parte de sensación como tal. Claro. ¿Cómo estás tú con respecto al tema de la IA, con respecto a la fotografía, en vez a la intervención? Muchas veces hasta digital de las fotografías que tú de repente, como tú decías hace rato, veías fotografías espectaculares, pero están súper intervenidas. Sí. O quizás quitaron cosas para colocar otras, quitaron un cielo y pusieron otro. Bueno, Dame tu opinión sobre eso. Yo creo que ante el avance de la tecnología uno no se puede oponer, pero en cuanto a la fotografía, yo creo que no existe competencia entre una fotografía de una cámara fotográfica a algo que hace la IA. Yo creo que igual tú te das cuenta cuando ves una fotografía hecha por inteligencia artificial a una fotografía tomada por una cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque inclusive está perfectamente, Exacto. perfectamente No existe la técnica. fotografía perfectamente perfecta. Ya. No existe. Entonces donde empieza la parte, nosotros como valor principal, de Sí. poder conectar mucho más esa parte inclusive imperfecta que se va a hacer Sí. con más valor, pues. Exacto. Pero bienvenida la tecnología, bienvenida la IA para, por ejemplo, yo cuando edito fotografía, edito por Lightroom. Lightroom está utilizando inteligencia artificial Sí. como para eliminar ruido, que es súper bueno cuando hay poca luz. Sí. Y bienvenida la IA para cosas como esa. Pero ya para generar imágenes artificiales... O para eliminar cosas o para poner Claro. otras cosas dentro de la fotografía. No, yo creo que... Escucha, hay gente que le gusta, Sí. está bien, pero para mí no. A mí no me gusta y yo no lo utilizo. Y te gusta mucho más, mucho la edición. Hablaste de la edición hoy en día, Sí. usando con herramientas como Lightroom, en este caso a nivel de revelado. ¿Sientes que hoy en día es un proceso también paralelo a la fotografía? ¿Sientes que tomaste la fotografía y tienes que igual manera durar un tiempo en lo que he sentado Sí. en la edición? Sí, lo que pasa es que yo todas las fotografías las saco en formato RAW. ¿Ya? Entonces, un formato en bruto. Y quiere decir que yo puedo rescatar mucha información a través de Lightroom de esta fotografía, de luz, de colores. Entonces, sí, yo cada fotografía que saco, yo la paso por el proceso de edición para ver también los contrastes. Parte del arte entonces. Entonces Es hoy en parte del hoy en arte. día combinas lo que es la composición dentro de lo que es la visión de lo que es la fotografía en sí, y luego por supuesto resaltar un poco más estas texturas, estos elementos, o darle mucho más valor. Que es acercarlo a lo que yo veía cuando tomé la fotografía. Porque Ya. claro, es dejarlo lo más similar al momento en el que yo vi con mis ojos Ajá. cómo estaba, no sé, la naturaleza en el momento que yo tomé la fotografía. ¿Blanco, Exacto. negro o color? ¿Qué más te gusta? Color. Color. Sí. Color, mucho color o poco color. Me decías que Ah, pasteles en un principio. sí. Ahora,
¿Siempre estás en las tonalidades pasteles en general? ¿Te gusta esa tonalidad en general? Depende donde esté, depende el tipo de fotografía, pero sí me gustan mucho los colores pasteles. Tu estilo, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo supiste que es tu estilo lo que te gustaba? Yo creo que todavía no tengo como un estilo bien definido. Me gusta mucho la fotografía de naturaleza, pero también me gusta la fotografía abstracta. Entonces, me gusta la fotografía macro. Estás en eso entonces, estás en esa parte. Pero todo dentro de la naturaleza. Por eso, todo es natural. Sí, todo dentro de la naturaleza. Así que... Estás en ese proceso entonces hoy en día de conseguir ese estilo muy tuyo. Sí, o sea, es fotografía naturaleza. Yo lo veo en tu fotografía y es tienes mucha personalidad en cuanto a tu tema, inclusive tu visión de ángulos, sobre todo la posición que estás manejando. Sí. Y eso ahí tiene una personalidad indirecta en todo lo que va a conectar en sí. Ya finalmente si la haces abstracta vas a tener la misma esencia como tal y la estás teniendo. Es una fotografía, si hago algo abstracto de naturaleza. Si sí. algo macro de naturaleza. Así que... Toma cafecito. ¿Verdad? No he tomado nada. Igual todo esto se va a editar un poquito. Porque viene una pregunta bien interesante. Muchas veces yo me he preguntado que nosotros como fotógrafos tenemos una encrucijada. Muchas veces decidimos, tú hoy en día me respondiste algo muy clave al principio, que esto lo buscas como una especie de escape un poco de las cosas y de sentirte mucho más cómoda y sentirte relajada y toda esta cantidad de cosas. Cuando estás estresada quizás vas y tomar fotografía en la tarde y todo está por el estilo. ¿Sientes que hoy en día has dejado de hacer cosas o tu familia o tu gente cercana no entiende que necesitas tener este espacio para eso, para poder relajarte o para tener este tipo de conexiones? Mira, yo creo que al principio como que no lo entendían mucho y ahora ya lo entienden. Como que los hice entender. Eso es diferente completamente. No lo entendieron completamente. Los hice entender. Sí, los hice entender. Porque al principio yo como que igual me acompañaban mi esposo, mis hijos. Y no, sí, saca nomás, tómate tu tiempo, me decían. Y pero ese yo los veía y estaban psico... así como... Exacto. Así, ¿cuánto le faltará a la mamá? O yo iba, no sé, íbamos manejando y decía, para, por favor, para. Y iba así como, ya. Y paraban como 2 kilómetros más allá. No, era atrás. Así como que al principio era mucho de pelea. De verdad, pelea, de que yo me enojaba. Y al final terminaron entendiendo. Y ahora me dicen, ¿vas a sacar fotografía? Anda nomás, no te preocupes, nosotros vamos a hacer otra cosa. Como que ya ahora yo, mi tiempo, de verdad, no, ni siquiera tengo que... Yo digo, ¿sabes qué? No cuenten conmigo ni sábado ni domingo porque yo no voy a estar. Yo voy a estar sacando fotografía y así, anda nomás, no te preocupes. Y como que ya entendieron que es mi tiempo y que ellos ya no pueden intervenir en nada. Wow, de verdad, qué bueno eso, porque finalmente esa parte de que sí, las caras que están alrededor así, porque entonces me he pasado también muchas veces que es así, ajá, ¿ya te miraste? Sí. Todavía falta, no, que ya va un momentico, ya va. Entonces cuando empieza el ya te desconecta automáticamente lo que estás desarrollando. Y no te puedes concentrar y no te puedes tomar el tiempo que tienes que tomarte. Entonces tú los miras y dices, no te preocupes si estamos entretenidos, ¿no? Y tú los ves que están así como con tremenda cara, entonces, y no estás tranquilo tomando la fotografía. Sí. Así que... Me pasó en Biobío hace poco, en otoño, que estaba tomando la fotografía de un hongo que estaba espectacularmente hermoso desde bajo un árbol. Y estaban todos en el auto y de repente yo, ya va. Y voy, me saco la cámara. Abro el bolso, saco la cámara, pongo el lente, toda la cantidad de cosas y voy y me acuesto en el suelo y estoy primero viendo lo impresionante, que hermoso que era. Sí. Y yo decía, wow, qué cosa tan hermoso. ¿Por dónde voy? Viendo la luz, cómo le entraba la luz. Entonces me pongo para este lado, pues, y de gente gritando por allá, dale, vamos pues, dale. Entonces hay un momento que tú dices, ya, pero si así está bien. O cuando llega, cuando mostrar la fotografía, mira, ay, qué linda está. Mira, la verdad, mírala bien. Por eso te demoraste tanto. No, de verdad. Incluso hay momentos que al final es que, como tú dices, que salir y concentrarse y sobre todo parte de sentir, parte del ser, parte de ese nombre del podcast se llama inclusive parte de esa, que es el arte de ser, para poder luego soltar y poder fluir y poder hacer cosas interesantes. Tu visión, me dijiste que te gusta trabajar sola y acompañada. ¿Cuál de las dos pesa más cuando haces fotografía?
siempre acompañada, o sea, pero acompañada con alguien que esté en la misma onda que yo. O sea, salir acompañada a tomar fotos. O sea, 2 personas salir a tomar fotos, 3 Pero personas. porque debaten composición o técnica o simplemente cada uno está en su mundo. Cada uno anda en su mundo, pero andamos en su mundo, cada uno en su mundo, pero se muestran las fotos. Finalmente mira lo que dice. es el mismo mundo. Claro. Pero cada uno toma su fotografía, una desde el ángulo que cree que es el mejor, otra, no sé, quizás no le parece interesante la fotografía al honguito que yo le estoy tomando y se va a otro lado, pero andamos en la misma onda. Sí, siempre acompañada. O sea, salir a tomar fotografía sola, como te decía al principio, en estos tiempos ya es un poco peligroso. Y peligroso no solamente en el sentido de que alguien te pueda asaltar, te pueda pasar algo, sino te puedes perder, claro. Puedes tener un accidente y no tienes cómo volver. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a esa parte, porque de verdad que sí, pueden tener cosas adicionales. Sí. Y ven acá, cuando ustedes hablan, cuando salen así por tomar fotografía, ¿discuten técnicas o simplemente cada quien anda a su mundo y cada quien a su foto, se muestran la fotografía? No, por lo general no discutimos mucho técnica porque ya llevamos como harto años en esto. Pero a veces sí, oye, no sé. Sugerencias, cierra más el diafragma. Sí, claro. O de repente la hiperfocarla a este punto de vista, Sí. o trabaja un poco más, o la colocan en el trípode. Exacto, sí. No, sí, a veces sí, algo de técnica, pero por lo general no, pero a veces. A veces los fotógrafos también somos medio tercos en esa parte cuando nos empiezan a porque decir es como, cosas. Sí, es como, no, es que yo lo quiero tomar así, es mi visión, es mi forma, no sé. No, lo bueno es que entonces si lo entienden la salida, si lo entienden Sí. como tal como persona, y si se siempre están saliendo de cada que anda su cosa, entonces no andan con esa parte de esa presión indirecta. Exacto. Muchas veces me pasó con la fotografía nocturna y ya con amigos, entonces, no, pero ponla aquí. Yo quiero tocarla aquí. Pero cierra más. No, yo quiero estar así. Y Pero voy, si a a mí me colocar, resulta y voy a así. colocar ISO de esta manera. Pero colócale ISO un poco más ISO. Sí, puedo colocar más ISO, pero finalmente, ¿sabes? Quiero ponerla Sí, así, po. puedo probar. Y hay cosas que también pregunto. ¿Cómo hiciste el aro completo? Tienes que hacer tantas fotografías. Listo, ya. O preguntas típicas así, pero finalmente son más sugerencias de poder Claro, que a veces cuando crear uno- algo técnicamente bien. Y cuando uno no sabe o queda corto en algo, claro, uno pregunta y bienvenida sea la ayuda del compañero que está al lado. No sé si tú me respondiste esta pregunta, pero cuando estás bloqueada, ¿qué haces finalmente? No. Hay una vocecita interna que dice en tu cabeza, ya, párate, Sí. cierra, vete. Sí. No, respira, da una vuelta y vuelve. Así como... Pero esa voz la sientes constante. Sí, esa voz siempre me anda hablando. No, tú tienes muchas voces internas. Tú eres como la película Intensamente. De una así cantidad como, de gente ya, de adentro. por favor, ¡Dale, para. acá! Así como, Mira, dale, échale más agua. sí, por favor, para, date una vuelta, respira. ¿Sientes que hay una obra muy icónica tuya? ¿Cómo? ¿Sientes que hay una obra muy icónica tuya, una fotografía que tú digas, esta es la fotografía mejor que he tomado hasta los momentos? ¿Y qué encontraste en eso? Si hoy en día existe, porque sí existe. Mira, no sé si podría decir que es icónica, pero sí hay una fotografía que yo le tengo harto cariño, que es una fotografía de huemules que yo tengo en Cerro Castillo. Qué hermoso Cerro Castillo. Sí. Y es porque iba de vuelta de un viaje que había ido a Caleta Tortel y iba de vuelta a la carretera y de repente veo que estaban los huemules tomando agua en un río que pasa a orilla de la carretera. Y paramos, yo iba con mi cámara, obvio, bajamos, voy, me acerco, los huemules no se mueven, quedan ahí, me siento. Y la idea mía era contemplarlos solamente, mirarlos, porque nunca en la vida yo había visto un huemul. Wow. Uno y habían 4 o 5 juntos. Y los miro y ellos seguían tomando agua. Y después de haberlos contemplado todo, pesco mi cámara y lo empiezo a fotografiar. Y me paro y lo fotografío de distintos ángulos. Y creo que esas fotos o varias de esas fotos son como las más icónicas porque fue un momento que yo no me lo esperaba, que yo no lo busqué, que fue un momento que yo lo disfruté primero y después de haberlo disfrutado, yo tomé la fotografía. Y creo que es como que es una historia completa después de un viaje que yo había hecho a un lugar que yo quería conocer, que lo había disfrutado,
que ya venía con el corazón lleno del viaje que había hecho. Y esa fue la recompensa final ahí. ahí. La guinda, la torta. Ya. Entonces yo creo que esa fue como ha sido la fotografía que yo creo que es más, que me cuenta una tremenda historia a mí. A mí Marcia me cuenta una tremenda historia. Qué bonito eso, ¿verdad? Que finalmente tú crees mucho en la energía. Crees en la energía, crees en la energía general natural. Sí, por pues supuesto. Si abrazas el árbol. Sí. De hecho, yo, bueno, ahora me encanta a mí la región de Aysén. Yo a fin de mes me voy a Chile Chico. Me voy al Parque Nacional Patagonia y voy a ir al Valle Lunar. Ah, mira. Voy a ir a hacer un trekking al Valle Lunar, así que espero volver a encontrarme con huémules en el camino. ¿Pumas? ¿Sí? ¿Te has conocido con pumas? No, todavía no. Dice que los pumas... Qué miedo, no quiero. Y que el olor es fuertísimo. Bueno, pero obviamente que dice hay gente que se encanta con los pumas. Yo, de verdad, pero aquí es la región más poderosa del mundo donde se ve puma. Inclusive para abajo donde hay en el mundo entero. En el mundo entero, y cuando los pumas son más grandes. Pero finalmente los pumas no son agresivos, son muy territoriales en su parte, pero por supuesto si tienen cría tienes que alejarte mucho más porque ellos están pendientes que no le pase nada a sus crías como mamíferos, pues. Pero es espectacular. Pero ya creo que hoy en día también veo tantas fotografías de pumas que ya no sé si es para mí algo novedoso. Finalmente, por lo menos yo por lo menos el caso del nivel de fauna y quizás muchas veces de las mismas aves. Hay cosas que he intentado probar con fotografía de aves, pero ya es algo así como que de verdad sentir el ave. Sí. Es como que ya lo he visto tantas veces que lo están emulando. Y dije, bueno, quizás de repente trato de buscar como una posición totalmente inusual del ave, ¿sabes? O no tengo la paciencia por lo menos para durar, no sé, un mes entero viendo por lo menos un colibrí hasta que llegue el momento perfecto del colibrí. Hay fotógrafos que se duran su tiempo y hacen su trabajo, su investigación, su comportamiento hasta obtener esa fotografía. Sí. Es una, no sé, para mí es admirable. Es mucha paciencia, porque admirable. El colibrí es un ave muy rápido, entonces no, hay que tener harta paciencia. Entonces te preguntan literalmente, que la estoy leyendo acá. ¿Cuál es el detalle o el sentimiento que nadie ve, pero para ti lo significa todo? ¿En una fotografía? ¿O el sentimiento? El detalle o el sentimiento. Yo creo que... Mira, más que un detalle, yo creo que es un sentimiento en la fotografía. Es el que una fotografía te dé una paz, que te haga... que tú veas una fotografía y te dé paz. Yo creo que en estos momentos de nuestra vida, en los tiempos que vivimos ahora, sentir paz mirando una fotografía es súper difícil. Entonces, lograr hacer una fotografía y que una persona la vea y sienta paz, o sea, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Yo creo que estamos siempre estresados, peleando con el que está al lado, vamos manejando y estamos tocando la bocina. Yo creo que ese sentimiento, la paz. Yo creo que ustedes todos, como tú, y comparto exactamente lo mismo, que llega un punto en que hasta nosotros nos metemos dentro de ese mismo mundo atareado, fastidioso. Sí. Hoy en día en el auto también, yo antes siempre daba permiso a todo, la gente se atravesaba, pero entonces veía a la gente como que muy abusiva. Por ejemplo, yo vivo en la Avenida Austral y hay una parte que tú tienes que pasarte al lado derecho para hacer la fila, para poder subir para la cuesta. Y de repente la gente se pasa por este lado, entonces cuando tú estás pasando se quieren lanzar al frente. Y eso me molesta demasiado, extremadamente, que finalmente, pero en un momento entendí, pero me estoy poniendo como un pendejo yo solo, estoy aquí rabiando interno del auto, que cada quien haga lo que quiera. Y estoy dejando de ser, dejando esa parte de ser de la gente, sea como sea. Y es como cuando yo en un ascensor en la Costanera y digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, que nadie responde. Eso me hierve la sangre impresionante. Entonces eso deja de tener mi paz. Sí. Al punto, de verdad, inclusive que lo hablo duro. O sea, yo tampoco que hablo bajito. O sea, hablo duro y nadie contesta. Te lo juro, mi cara es así como que, ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa con la mamá que está con el niño? Que no le dice al niño, coño, apenas responde. Yo no quiero responder porque soy una vieja, pero responde el niño. Y que todo está en una cultura, que todo está metido en digital, todo está metido en un mundo totalmente ficticio. Y se están perdiendo esa naturaleza, se están perdiendo esas partes. Yo tuve un viaje, una oportunidad, que me di cuenta que hay lugares donde el atardecer lo agradecen. Sí. Y se ponen todos al lado
Sí, bueno, a y mí me agradecer pasó. y aplaudir cuando Sí, se va el sol sí, y todo y sí. abrazarse. Me pasó a mí. Yo estuve de vacaciones en invierno, fui de vacaciones a Europa. ¿Ya? Estuve en Atenas y bueno, y en Santorini viendo los atardeceres y toda la gente se reúne. Ajá. Y cae el sol hasta el momento que el sol ya no se ve y toda la gente aplaude y se abrazan y ríen. Viste Y que esa es una magia yo dije, esto no impresionante. pasa en Sí, Chile. a mí también me pasó lo mismo. Yo así. voy a ver atardeceres a todos lados y nunca nadie ha aplaudido, Y que la gente se nadie sienta, se que la gente abraza. en un momento se sienta en la costanera a mirar el sol caer y que la gente se emocione Sí. y sobre todo conectado con ellos mismos, Sí. conectado con amigos, conectado con familia. ¡Ah, gracias! Sí. Para mí eso es hermoso. Sí. Para mí eso es hermoso, son cosas que finalmente me gusta rescatarlo de muchas otras. Que de verdad es bonito, conectarse nuevamente. ¿Verdad? Hoy en día estamos tan perdidos, de verdad que algo que no sé. Y hoy en día que siento que también con tu fotografía y la fotografía que desarrollamos hoy en día como que nos liberamos, como que salimos un poco a la... Mostramos la realidad a nuestro punto de vista, pero lo que está sucediendo, quizás de repente mostramos esto para que se den cuenta que vivimos en natural, Sí. en vez de digital. Sí. Te voy a hacer esta tercera pregunta, ya queda poca. Si pudieras dar un mensaje a tu anterior, ¿qué le dirías? A mi Marcia anterior. Yo tengo mi Marcia anterior que disfrutaba poco los momentos. Vivía más estresada. Vivía ¿Ah? muy estresada. Vivía pensando siempre en qué iba a ser mañana y qué iba a ser en el futuro. La Marcia de ahora vive el día a día y vive disfrutando el día a día. La vida me ha hecho entender que hoy estamos y mañana no lo sabemos. Entonces, trato de vivir el día de hoy lo máximo posible y planificando a lo más el mañana. Yo a veces también respondía así, decía esta parte, decía, señores, imagínate que estamos parados aquí, imagínate que venga una bola gigante y se acabó todo, o venga un meteorito, se acabó todo. ¿Qué vas a hacer? Disfrútalo. Lo que estés haciendo, disfrútalo, hazlo bien. Y es parte del proceso, parte de nuestra vida. Parte. Y de cierta manera nos pasa eso. Nos llevamos una cosa como que nos vamos en la cabeza. Sí, No, el sí, apuro. yo vivía muy estresada antes, vivía muy estresada pensando en qué iba a ser en el futuro, cómo iba, no sé. De hecho, vivía pensando en años posteriores. ¿Qué pasa en 5 años? Bueno, Sí, pues no sabemos qué sí. pasa en 5 años. Pues. Sí. No, y la vida me ha hecho decirme, oye, mira, pasa esto y esto otro, detente y piensa en el hoy. Qué bueno eso. Te voy a hacer esta última pregunta en general. Hoy en día, muchas veces necesitamos escuchar palabras súper lindas, sobre todo a una generación. A una generación que hoy en día puede estar muy motivada a tomar fotografía o quizá de repente muy motivada a crear contenido, a crear valor y a revivir. Está pasando algo que es, las personas nuevamente están retomando la fotografía análoga y son chicos mucho más jóvenes, 18 años, 17 años, 16 años, escuchando discos vinílicos, también gente mucho más joven en cuanto a eso. Quizás lo vieron de sus abuelos, lo vieron de nosotros, que eso es parte de la generación que teníamos en general, de cómo nos constituimos. ¿Qué dirían estas personas hoy en día en cuanto están buscando esta conexión más vivencial? Pucha, yo lo que puedo decir que siempre uno tiene que aprender de la gente del pasado. Siempre, o sea, siempre lo que se nos viene al futuro son cosas nuevas, avances nuevos, tecnologías nuevas que son buenas, que hay que tomarla en consideración. Pero uno tiene que tomar lo de nuestros antepasados, nuestros ancestros, y tomarla en consideración, porque nosotros gracias al pasado, gracias a las cosas que se hicieron en el pasado, estamos hoy y estamos como estamos. Yo creo que estamos súper bien. Yo creo que los niños, la juventud de ahora se frustran mucho porque no tienen un like, porque no lo tomaron en consideración para algo, o porque un niño, no sé, por darte un ejemplo, hizo un cumpleaños y quizás no lo invitaron, o porque no son tan populares como otros y le afecta emocionalmente y caen en depresión.
Hay muchos niños que ahora toman medicamentos para depresión desde muy temprano. Wow, de niños. Desde Joven, adolescente. preadolescente. Entonces, yo creo que tienen que vivir la vida más relajada, que no se comparen con otros niños, que no se comparen con otras personas y que las redes sociales no son todo en la vida. Yo creo que las redes sociales a la juventud de ahora le está haciendo mucho daño. Mucho daño. Y conectado con la fotografía, ¿qué le dirías a estas niñas también? ¿Cómo pueden conectar esa parte tan bonita? Que es lo que hoy en día tú también hoy en día. Es eso, que quizás deberían conectar todo lo que ellos quizás suben a redes sociales, subir más cosas de conectarse con la naturaleza, subir fotografías de lo que hacen en su entorno, pero en su entorno más íntimo. Íntimo me refiero a lo que lo sienten, cotidiano. a lo que sienten en la naturaleza. Hay gente que no le gusta la naturaleza, pero si le gusta... Yo conozco gente así. Y digo, ¿qué? No sé, no me gusta. No me gusta la naturaleza, sí. No me gusta la playa, no me gusta la montaña, no me gusta... Yo sé que vives, pues. Y sí. Viven metidos en digital, jugando videojuegos todo el día. Sí, pero hay gente que a lo mejor sí le gusta el arte en relación a por ejemplo, imágenes digitales. Y pueden, no sé, como yo subo a veces fotografías a redes sociales que yo tomo de naturaleza, a lo mejor subir esas imágenes que crean digitales a sus redes sociales y disfrutar de eso, pero no ir más allá, no compararse con otras personas, no bajonearse porque no tienen un like y eso, más que nada, que vivan la vida más relajada, que paren un poco, que vivan la vida más lento. Sí, yo creo que el tema que dijiste, Clavis, es el tema de la aprobación, de que la gente piensa que todo no todo tiene que gustar a todo el mundo. O sea, aparte de que tú intentes aceptar lo que tiene o lo que no tiene, agradecer que tienes hoy en día, quizás verse de otro punto de vista. Hay muchas cosas que de verdad dejamos como muy vacías y dejamos de ser como muy, no sé, prácticos o plástico, creo que es la palabra, plástico, porque finalmente todo el tiempo buscamos que si nos vestimos mejor, que si nos hacemos esto mejor, si hacemos esto más. Al final está la esencia, la cosa más básica, sobre todo lo más sencillo. Mira, una vez estaba en la montaña y finalmente digo, aquí no necesitas nada para ser mejor que otro. Necesariamente tener gran actitud, gran espíritu y sobre todo tener un agradecimiento constante de verdad que hoy en día puedes estar acá. Porque no sabemos dónde estamos mañana. Mira, yo tengo 2 hijos que son adolescentes. Uy. Tengo un hijo de 15 años y una hija de 16. Tienes el proceso ahí. Y este verano me lo llevé con unos amigos de ellos, que también tienen la misma edad. Me lo llevé a Caburgua y nos fuimos al Santuario del Cañí, que es un trekking más o menos de moderado exigente. Sí. Y me los hice subir. ¿Y subieron contigo? Hasta arriba. Iban reclamando. No puedo más, devolvámonos, yo hasta aquí nomás llego. Y yo le dije, no, lo siento, lo que se empieza se termina. Excelente. Y me los llevé obligado hasta arriba, hasta la cima del Santuario del Cañí. Llegaron arriba reclamando, casi llorando, mamá, te odio, sé que nunca más te voy a hacer caso, y miles de reclamos. Y llegaron arriba, vieron lo impresionante que es ver la vista desde arriba y dijeron, mamá, qué bueno que llegamos, muchas gracias. La cuestión, cuando bajamos, que fue peor que la subida, mamá, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué? La eterna bajada. Mis pies, terrible, terrible, terrible. Pero hasta el día de hoy me lo agradecen porque sienten que fue un desafío súper grande que ellos no querían hacer, que yo los obligué a hacer, pero que finalmente lo lograron gracias a mi exigencia. Yo creo que ahí nosotros como padres tenemos mucho que ver en las decisiones de los niños. Porque yo como mamá pude haber dicho, pucha, ya, si en realidad está súper exigente el trekking, devolvámonos. Claro, más complaciente a esa parte. No es como para ustedes, ya en realidad me estoy pasando, ya vamos, devolvámonos. Pero no. Yo le dije, lo que empezamos lo terminamos.
La vida es así, sí. la vida va a ser así, Sí, la vida no va a ser exacto. todo Sí. bonito y hermoso. Te van a Sí. decir cosas duras, vas a decir Sí. que... Y si tienes que llegar llorando a la cima, vas a tener que llegar llorando. Pero la vida es así. La vida es así. No, de verdad que inclusive hoy en día tú tienes un desafío interesantísimo con el tema de los adolescentes. Yo tengo mi bebé pequeña todavía, me falta todavía mucho tiempo para poder llegar a esa etapa. Me tengo que preparar, por supuesto. Pero hoy en día también siento una responsabilidad, inclusive parte de la sociedad, es que hoy en día podemos enseñarle a las personas que sencillamente para ser fotógrafo o artista visual o que por estilo, sencillamente tienen que aprender a ser como humano, a sentir como humano, a ser parte de la sociedad como humano. Y no sentirte más poderoso que otro, ni sentirte mejor que otro porque tengas mejores equipos, porque tengas mejores cámaras, lentes o de qué por estilo. Cada quien tiene que vivir su etapa o su vista como le vengan ganas. Y sobre todo, dejar de buscar este tema no lo diría así como que la superestrella. Finalmente creo que hoy en día me llegó algo súper tuyo, valioso, que sencillamente es nuestro arte, nuestra esencia, nuestro día, un día a la vez, un momento a la vez, una fotografía a la vez. Bueno, y varios ángulos diferentes para poder rescatar esta parte en sí y verlo como una esencia. Y sobre todo la parte terapéutica. Yo siento que hoy en día la fotografía puede ser una gran solución a las personas que hoy en día pueden sufrir depresión. Y hoy en día puede ser una salida quizás de repente a la realidad que ellos ven virtuales, pero que hoy en día la realidad tan natural. De hecho, yo a mis 2 hijos saben ocupar la máquina fotográfica. Mi máquina. Ah, mira. Los dos han hecho curso de fotografía y creo que en estos momentos no le toman el interés que a lo mejor a mí me gustaría que le tomaran, pero sé que al final, como me ven a mí y sienten y ven la pasión que yo le tengo a la fotografía, sé que cuando sean más adultos van a tener la misma pasión que tengo yo. Lo sé, lo tengo claro. Qué bueno eso. Y sé que a lo mejor en su momento de estrés, en su momento en que se sientan más colapsados, a lo mejor van a tomar una cámara fotográfica y se van a salir a desestresar, a lo mejor no a la naturaleza, quizá un poco más cerca, y van a tomar la cámara y se van a salir a desestresar así como lo hacía la mamá cuando ellos eran más chicos. Bueno, entonces esa es la semilla que colocaste ahí en el Sí. consciente y en el subconsciente que progresivamente va a ir germinando en base a tu experiencia, base a tu resultado, parte de tu emoción. Cada vez que llegas a casa me imagino súper emocionada, cada vez que hagas una fotografía, venga para que vean todo, el momento ya va, todo a escuchar todo lo que van a ver en la fotografía porque sí, porque ya veo que sí. La van a ver, ¿qué opinan? No, que me gusta, mamá. Ah, ok, díganlo de verdad, díganlo de verdad. No, yo creo que parte de así, primero nuestra aprobación social mucho más cercana, siempre la buscamos en función. Y al final nos sentimos muy bien. Finalmente, bueno, de repente Valeria, mi esposa, me dice, qué linda, qué espectacular. Y hoy en día yo tengo algo que es un documental de mi hija, desde que nació hasta el sol de hoy. Y son fotografías muy de casa, muy de nosotros, muy naturales, muy sencillas, que finalmente yo digo que eso, cuando ella tenga 18 años, va a ver esa fotografía y va a decir, mira lo que mi papá hizo con mi vida entera. Y lo va a hacer quizás con sus hijos. Y eso es algo, como decía, Sí. el subconsciente, como Inception. Va a meter la semillita y así va a ir germinando progresivamente. Pero también algo importante que es que se den cuenta que no somos extraterrestres, no somos personas quizás de repente con las mejores cosas del mundo. Especialmente somos humanos haciendo cosas sencillas. Posiblemente hoy en día tenemos una herramienta que es el teléfono que nos ayuda a tomar fotografías instantáneas. Hoy en día tenemos quizás de repente mucha información en nivel de data. Pero yo creo que también tenemos que volver un poco a esa parte de la esencia del álbum, de la sentir la fotografía, de tener la fotografía impresa. Ojo, porque al final nos permite tener esa parte de análisis constante. Y sobre todo, me encanta lo que tú decías, que al final cuando tú ves la fotografía te dices, y esa paz y tranquilidad. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que siempre hacer y no criticarla. No decir, hubiese quedado mejor. No, hubiese quedado bien. Siempre quedó bien. Está bien. Y está sumamente bien. Y está perfectamente bien porque es tu esencia, es tu arte. Y sobre todo nuestro estado en ese instante. Y finalmente, sea bueno o malo, siempre va a ser bueno. Marcia, de verdad agradecido por tu tiempo, agradecido por tu espíritu, por tus consejos, sobre todo por toda la visión que tienes. Como te decía, tu galería es espectacular. Tienes que llenar tu casa de fotografía. Tienes que empezar a dar fotografía por todos lados. Y verdad que sumamente y respeto muchísimo y admiro muchísimo tu trabajo porque al final, hoy en día, cada vez que vi la fotografía y hoy en día me la explicaste mucho más todo en concreto, siempre estaba en sinergia. Yo sentía que finalmente era un trabajo que tú vienes desarrollando a nivel
muy tuyo, muy personal y sobre todo buscando siempre, yo digo, esos embajadores silenciosos de la belleza inesperada, que al fin y al cabo debemos por descubrir. Tenemos muchísimas cosas por descubrir, como mencionabas también, que puedes pasar por el mismo sitio 1000 veces y 1000 veces vas a tomar fotografías diferentes y vas a hacer ese tema de la exploración visual. Creo que es parte de lo que hoy en día tenemos que siempre agudizarnos, siempre como ver esos planos 3D inconscientemente y al finalmente quizás en parte quizás nuestra familia no puede entender o no entender que todo lo vemos así, todo lo vemos con profundidades, todo lo vemos con esencia, todo lo vemos con sentido y es con la pasión esta que de verdad es demasiado buena. Yo creo que es parte de pasión, actitud, ganas y hacerlo. Sí. Hay un típico dicho que es, si haces lo que dices que vas a hacer, lograrás todo lo que quieras lograr y eso es parte de ahí. Yo te agradezco a ti, Denise, porque como yo te comentaba al principio, es primera vez que yo estoy en un podcast y igual al principio un poco nerviosa, no sabía cómo iba a responder las preguntas, pero sabes que lo pasé súper bien, fue todo como muy fluido, así que igual muchas gracias, estoy súper agradecida de esta experiencia, así que nada, pues y súper contenta de haber podido contar cómo yo vivo la fotografía, cómo veo la luz, cómo me siento yo al momento de tomar una imagen, así que bueno, espero que también a ti te vaya súper bien, súper... Y esperemos que esta información que tú entregaste, que todo el mundo lo pueda ver, el millón de suscriptores que está hoy en día, parte de una esencia, como te decía, esto es algo que comencé, que ojalá se replique también en muchísimos lados, porque no solamente que sea Denis el que entrevista a las personas, que quizá de repente alguien esté interesado en otra región y haga el mismo formato, haga la misma estructura, pero finalmente es poder regalarle a la sociedad un poco de tranquilidad, un poco de paz, un poco de espíritu, que finalmente la fotografía y el arte visual no tienen que ser para ganar dinero, simplemente para poder muchas veces transmitir lo que queremos transmitir. Claro, y que mucha gente se entusiasme con esto de la fotografía y que también lo tome como algo quizás no tanto de arte, porque la fotografía es mucho arte, pero también tiene un grado de terapéutico. Entonces, a esa persona que anda estresada por la vida, por el trabajo, por el día a día, por los hijos, que pruebe y realmente va a encontrar un desquite, una salida quizás a mucho estrés. Y eso que tú ese día decías, que esa emoción que, ¿verdad? Sí. Que es impresionante. Cuando vemos un momento y lo tomamos la fotografía y lo emocionamos, sí, es una locura. Sí. Bueno, gracias, Marcia. Muchas gracias. Yo hago esto.